Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional Prime y ya lo habíamos anunciado. Estamos con nuestro invitado, el presidente del Partido Republicano, Agustín Esquella. Agustín, bienvenido. Arturo, y dale, siempre me pasa lo mismo, Arturo, y me mira así ese con cara... otro Agustín. Sí, no, pero además me mira con cara como diciendo, no soy yo. Perdónate. Y además, aquí lo tengo en grande para no volver a equivocarme, me equivoco siempre. Le mandamos saludos a Agustín Esquella. Exactamente. Arturo Esquella, bienvenido aquí a Estado Nacional. Gracias, pues. Gracias Un gusto por estar acá. con nosotros. Buenas noches. Bueno, para pasar, porque vamos a pasar a otros temas, ya hablábamos del caso Convenio, pero antes queremos saber cuál es su mirada de lo que ocurrió hoy día, de lo que conocimos hoy día en voz del Contralor y con los informes que ya están publicados. ¿Cuánto complica el gobierno? Porque, por ejemplo, la bancada de la UDI pidió hoy día la salida del ministro Montes, de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, de todos los 15 seremis del país y de Miguel Crispi. ¿Ustedes también se suman a algo así? Bueno, yo creo que se le reactiva la pesadilla al gobierno. O sea, si pensó que los panamericanos habían dejado atrás todo el caso Convenio, Democracia Viva y todo lo que conocemos muy bien, la verdad es que apareció con este informe una pesadilla 2.0. Es bien llamativo el informe, pero es más llamativa la respuesta que da el gobierno. O sea, escuchar hoy día a la ministra vocera... La escuchamos aquí hace poquitito. Es bien impresionante. O sea, ni arrugarse para hablar de debilidades institucionales. Yo le diría que donde ella ve debilidades institucionales, la verdad es que la mayoría de los chilenos está viendo delincuencia organizada. Y eso es lo complicado, la organización que se ve. Porque no es casualidad, en el fondo, que en 15 seremías se esté dando exactamente lo mismo. Lo que ella dice es que hay, digamos, hay brechas en el fondo, de espacios vulnerables en las instituciones que permiten que ocurriera esto, que permiten que otros abusen. No. Y que este diseño viene del gobierno anterior. Lo que es cierto, la parte del diseño de recurrir a las fundaciones no es de este gobierno. Sí, otra cosa es que se malutilice. Habrá que trabajar en esas brechas, como dices, tan buenos para el eufemismo en todo caso en el gobierno. Pero es lo mismo que echarle la culpa a la persona que va con el reloj a la vista, digamos. O sea, eso no necesariamente hace que exculpe, digamos, al ladrón. Obviamente que acá tienen una responsabilidad gigante y lo que me llama la atención es el rol que está teniendo. Es el gobierno completo. Y acá tenemos un ministro que tiene... Hoy día sería más fácil hacer el recuento de las reparticiones del Ministerio de Vivienda que no tienen problemas. O sea, esa lista es más corta que las que efectivamente tienen problemas. Vimos también que saltó a la palestra la subsecretaría de Vivienda y el ministro sigue ahí. Y a mí me da la impresión... En rigor, la subsecretaria, que, bueno, recordemos que salió, la subsecretaria Tatiana Rojas, es la jefa de servicio. El ministro no es jefe de servicio, solo el ministro de Educación es jefe de servicio en su cartera. No, bueno, y es lo que ocurre, digamos, en todos los ministerios. Sí, funciona, por eso la responsabilidad uno tiende a apuntar a la subsecretaría y no al ministro. Sí, pero estamos hablando de responsabilidad política. Y la responsabilidad política me da la impresión que lo que están haciendo el gobierno, particularmente la Moneda, es mantener lo más posible al ministro, porque lo lógico, obvio, si hoy día es de 2 dedos de frente o 2 más 2, es que un ministro que es la cabeza política del lugar en donde el Contralor dice que hay corrupción en 15 seremías de 16, la verdad es que debiera dar un paso al costado, sin necesariamente estarse involucrando. Montes, si el tema es que le están pidiendo, muy probablemente, que no salga porque sirve de tapón. Y sirve de tapón o de fusible, llámalo como quiera, para que la cosa no escale. Porque en el fondo, claro, es un ministro que viene de otra lógica, no está en la órbita, digamos, de la democracia viva, con gente que es militante, digamos, de estos partidos más jóvenes. Evidente, digamos, que es una cepa distinta. Y claramente que si es que no estuviera este ministro, la cosa, digamos, se empieza a mezclar seguramente con otro perfil de personas. Y eso es lo que están, me imagino yo, tratando al menos de postergar. ¿Usted con cree, esta salida que no está saliendo? Que eventualmente hay sectores en el gobierno de Apruebo Dignidad que prefieren que el tapón o que el foco esté concentrado en un ministro del socialismo democrático? Que resista lo más posible ese fusible, yo creo que es funcional para el gobierno. Y quizás tiene que ver con que tenemos elecciones en un mes más, a tratar, digamos, de pasar, digamos, la ola más allá de las elecciones que le afectan profundamente, digamos, a su pretensión en el gobierno. Recordemos que para el gobierno es tremendamente relevante que gane su posición en contra, en definitiva, tal como lo han dicho todos los partidos del oficialismo el 17 de diciembre. Y obviamente que tienen que tratar de alargar lo más posible esta situación para evitar que les afecte, digamos, en las pretensiones electorales. Te doy la palabra al tiro, Cristian, pero solo para puntualizar esta parte.
¿van a pedir ustedes la salida del ministro Carlos Montes? Yo creo que es inevitable que la oposición organizada, y eso seguramente yo no he estado con la bancada republicana en estos días, digamos, particularmente hoy día, pero es inevitable, digamos, de que es una cuestión de minutos, que se va a organizar una petición, pero han hablado digamos, del tema formal. Porque hoy día solo la UDI lo ha pedido hasta el momento. Siempre ha estado latente, o sea, es que se pensaba, digamos, que cuando se presentara este informe efectivamente se iba a dar un paso al costado. Es lo más razonable de esperar. Y pareciera, digamos, que no está ocurriendo. Yo no sé si va a ocurrir el día de mañana, que es viernes. Acuérdense que siempre estas noticias que complican al gobierno las tratan de meter entre... Mañana empieza la Teletón. Quizás están esperando precisamente el inicio de la Teletón, tal como nos tienen acostumbrados para poder camuflar las noticias que les son complicadas. Cristian. No, bueno, cambiemos un poco de tema, Sí, porque efectivamente adelante. También es obvio que estamos frente a un plebiscito el 17 de diciembre y que la derecha y republicanos quieren que esto se apruebe y que el gobierno y el mundo de la centroizquierda y la izquierda quiere que se rechace. Eso es bastante obvio, está por el en contra. Y también es bien obvio que la única manera de dar vuelta a los números, o una de las maneras, es que esto se transforme en una suerte de plebiscito al gobierno. Y por lo tanto yo pienso que los fuegos van a seguir apuntados directamente al gobierno y eventualmente hasta la salida de Carlos Montes podría ser, mientras antes puede ser mejor incluso. Nadie sabe eso. Acordémonos lo que le costó y lo que sufrió el gobierno manteniendo a Giorgio Jackson. Por mucho tiempo. Y al final igual lo tuvo que sacar. Tienes el problema ahí. Pero bueno, más allá de eso, yo le quería preguntar, Arturo, ¿cómo se hace campaña cuando los números son complejos y uno está desde atrás? ¿Cómo se hace campaña cuando el fuego amigo es tan intenso? Porque cuando uno está de alguna manera contra los números, para decirlo de alguna manera, eso es lo perdiendo. Que todas las encuestas, va perdiendo. Claro, no puede cometer errores por una parte y por otra necesita que el fuego amigo no te dispare internamente y que estar todas las huestes muy alineadas. Y aquí es muy evidente que el fuego amigo dispara en una y otra dirección y eso genera una incertidumbre en los mensajes que ustedes pueden mandar. Las elecciones se ganan por energía y se ganan por ejes, en definitiva, por si es que lo que tú quieres transmitir efectivamente es lo que las personas están percibiendo y están conversando, se está hablando, en fin. La energía claramente está acá. Es decir, hoy día la posición es un poco obvia. Siempre ha sido, se parte, digamos, a quién podría pensar que la ciudadanía, después de 4 años de hablar de temas constitucionales, iba a estar sin información alguna, iba a estar disponible para aceptar lo que viniera del mundo político. Obviamente que no. Entonces, esa inercia, en el fondo, nosotros hemos tenido que romperla, empezando a llegar la información a la gente. Hemos visto que todas las encuestas, absolutamente todas las encuestas, muestran que las curvas se apuntan a encontrar. El tema es cuándo, ¿no es cierto? Y Claro, me da la impresión... La distancia sigue siendo grande, más allá de que Sí. efectivamente la tendencia, y Cristian es el del experto en los números, pero claro, uno ve las curvas y claro, el a favor va subiendo y el en contra bajando, pero todavía... Tenemos a dos bastante expertos distancia. acá, pero si uno mete en la juguera todas las encuestas... ¿Ustedes tienen números? Tenemos sondeos, números que nos hacen mucho sentido con los más atractivos de los que son públicos, se podría decir. Con los más atractivos para ustedes. Con los más que atractivos para nosotros. Ya. Y eso tiene mucho que ver también con lo que sería percibimos... como black and white, creo yo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y yo te diría una cosa, que cuando las los números de ustedes son parecidos a lo que dice black and white. Connie, cuando tú preguntas dando una opción binaria, es decir, usted tal cual va a ser la papeleta, es decir, a favor o en contra. ¿Usted le da espacio, digamos, a esta propuesta para que sea la nueva Constitución o se quiere quedar con la Constitución vigente del año 80? Cuando tú tienes esas dos alternativas, efectivamente las personas tienden, digamos, a favorecer mucho más a el a favor, mucho más, digamos, de cuando tienes una alternativa para los indecisos. Y es obvio, porque al final del día, cuando te enfrentas a una decisión de si es que una Constitución, con todo lo que implica, la dificultad, digamos, para cualquier persona de tratar de entender si es que es mejor o peor, uno prefiere, digamos, irse a la segura diciendo, mire, no sé, y todavía no estoy convencido. Y la tendencia natural, y yo creo que acá los expertos me podrán decir, pero si es que existieran esas dos alternativas tal cual va a ser el 17 de diciembre, la favor se dispara sin ninguna duda y se acercan los números hoy día, digamos, ya más a la lógica, digamos, del black and white que las otras alternativas que presentan. Esa encuesta mostró ahora que se habían distanciado, se habían juntado y se distanciaron. Entonces ha tenido una suerte Serrucho, que hoy día está en el margen de una diferencia de entre 5 y 6. Me parece razonable. Antes de que empiece la campaña. La campaña empezó ayer recién.
Ya, no, quiero cerrar mi pregunta nomás. ¿A quién le hace caso un ciudadano de a pie que dice, mira, yo votaría a favor, pero no sé si hacerle caso a Arturo Esquella, hacerle caso a José Antonio Kast, o bien a Rojo Edwards y a los senadores de mi región que están diciendo que vamos a votar en contra? Es un nivel de incertidumbre muy grande. Por eso vuelvo a la pregunta, ¿cómo se hace campaña cuando el fuego amigo entra con tanta facilidad? Y en un escenario como, Habría que como tú bien definir, dices, pero- como tú bien dices, que es un escenario donde la Johannes energía está en el mundo político. Y ahí Johannes donde está mi- Kaiser y Rojo Edwards no son Claro, amigos. hay rostros muy los emblemáticos partidos de la derecha. Mira, la cosa es bien sencilla. Tú, si es que analizas todos los partidos políticos y te extrapolas a lo que fue el proceso de la elección pasada, tú tienes exactamente la réplica con los mismos partidos en las mismas posiciones al revés. Es decir, todos los que estaban en el rechazo, que sacaron un 62%, hoy día están en la favor. Y eso te da, digamos, una amplitud que es bastante interesante. Hay quienes, efectivamente, yendo a tu pregunta, dicen, oye, pero hay algunas personas de derecha que todavía, yo creo que son mínimas, por lo menos la realidad que conozco en el Partido Republicano, son ínfimas. O sea, la inmensa mayoría de los republicanos está total y absolutamente convencido con la unanimidad del trabajo que hizo y que los llevó, digamos, a estar en la opción a favor de los consejeros, los parlamentarios. Está la excepción que tú dices. El Consejo General prácticamente unánime, había una sola persona que tenía duda, en la Comisión Política totalmente unánime, cada uno de los 16 presidentes regionales totalmente jugados, hoy día desplegados en cada uno de los rincones de Chile. Porque Rojo Edwards dijo que eran muchos más los que estaban en contra Bueno, pero ¿qué de la hace? propuesta de constitución. Era la mayoría. Dijo que la ¿Qué iba a mayoría. decir? Obvio, sí, él tiene una posición, tiene su tema y quiere levantar la banderita y está bien. Y eso es lo que tiene que decir, porque iba a decir, mire, ¿sabe qué? ¿Pero les hace daño? Yo estoy en una posición, bueno, me tiene acá dándote explicaciones, pues y eso obviamente que no es grato. Pero lo importante en el fondo es no distraer la atención y asumir de que efectivamente acá lo que está en juego, porque donde no tienen ninguna duda es la extrema izquierda. Ahí no hay ninguno que quiera estar en el a favor. Toda la extrema izquierda sabe que le conviene que este proyecto se caiga. Y eso sí que es importante y ese es el mensaje que nosotros tenemos que llevarle, digamos, a las personas que todavía no conocen el contenido y no han tomado su definición. José Antonio Kast va a ser, hasta el momento lo hemos visto como el rostro de la campaña. Él mismo dijo, esto lo vamos a dar vuelta, ¿cierto? Él fue el de la famosa frase. ¿Lo vamos a ver a él en terreno haciendo campaña por el a favor? Está muy comprometido, recorriendo, está cumpliendo un rol que la verdad es muy importante. Hay muchas personas, a propósito de lo que estábamos hablando, que son de derecha que están confundidos hasta con los términos. La otra vez una persona decía, mire, yo estoy súper bien con ustedes, lo están haciendo re bien, así que vamos por el rechazo, nos decía. Claro, porque nos veía en el año pasado en la lógica del rechazo, y a esas personas hay que explicarles incluso hasta eso. Quería En el acuerdo. fondo, ahora es a favor, la posición de nosotros a favor. Ya, entonces mientras José Antonio Kast está clarísimamente comprometido con la campaña, ¿les gustaría a ustedes o sería bueno que Evelyn Matei también hiciera lo mismo? Porque ella dijo, esta semana, ayer creo, dijo que no tenía tiempo para hacer campaña. Vital, pues es fundamental que todos los liderazgos que están por el a favor, tal cual como lo ha dicho la alcaldesa Matei, estén dentro de sus posibilidades, por supuesto. Ella es alcaldesa, tiene un rol que es 24/7 y eso lo entendemos. Ya, o sea, y no hay que cargarle la mano más allá de la cuenta. Pero ¿usted le cree que el problema de ella es de tiempo? O sea, para hacer campaña. El compromiso y el paso que ella dio, la verdad es que lo valoramos mucho. Y estamos muy agradecidos de cuando en su momento, en el fondo, ella teniendo a lo mejor incluso no le dudas, gusta el texto. Es que ella presentó dudas, tú te acuerdas, Sí, me por imagino, eso. y faltaban etapas en el proceso. Se corrigieron varias de las cosas que precisamente a ella le generaban algunas dudas o algo. Bueno, y es parte también de la realidad que hemos tenido todos. Si tú me preguntas a mí, ¿todo lo encuentro fantástico? Por supuesto que no. Si parte del ¿Le ejercicio, gustaría verla en terreno a ella? por supuesto, parte del ejercicio que nosotros hemos hecho, Connie, y que fue súper importante, una reflexión muy profunda que los consejeros y la inmensa mayoría del Partido Republicano asumió que así debía ser, es entender que una constitución no puede ser representativa de un partido político o de un sector político. Y por eso hicimos un trabajo mucho más amplio. Todo el oficialismo dice que esta constitución efectivamente es la constitución de la derecha. Ellos lo saben. Incluso de republicanos. No saben en el fondo cómo entrarle a la campaña en función de los contenidos. Simplemente es un tema político. Y bueno, y la prueba, digamos, de ello es que tienes ahí a personas del mundo de centro, dos partidos, los partidos oficiales que tiene el centro político en Chile, están formalmente en el a favor. Y esa es una muestra de cómo logramos, teniendo una mayoría, teniendo los 2/3.
la derecha en definitiva tenía los 2/3, tenía quórum para cualquier cosa. Y la disciplina, el convencimiento de que una constitución tiene que ser más amplio que un sector político, nos llevó precisamente a lograr un resultado y una propuesta que recoge todo lo necesario para hacerse cargo de las necesidades que tenemos como país, y eso lo supieron leer los partidos de centro y efectivamente dijeron a favor, y ahí están haciendo campaña. A diferencia del proceso anterior, aquí hay algo que es relativamente contraintuitivo. En el proceso anterior, el gobierno estaba más o menos donde está hoy día, en torno al 30, 35, y la desaprobación al gobierno sobre el 60, efectivamente el rechazo sacó más del 60 y la aprobación estuvo en el 38. Ahora el gobierno sigue donde mismo, la oposición sigue, la desaprobación al gobierno sigue donde mismo, sin embargo son las fuerzas que están en la oposición las que están perdiendo y las fuerzas del gobierno las que están ganando. ¿Cómo se explica ese cambio de escenario? No, yo creo que en la medida que la gente tenga más información, piensa que los partidos se terminaron de definir esta semana. Y la gente, porque si hay algo, prácticamente lo único bien que han hecho desde su perspectiva el gobierno este año es esconder su posición frente al texto constitucional. Es evidente para quienes estamos en el detalle, para quienes conocemos los contenidos, que jamás nos imaginamos que el Partido Comunista y el Frente Amplio iban a estar de acuerdo con que cambiemos el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza al de racionalidad. Es decir, que siempre el Estado tiene que tener más fuerza que el delincuente. Eso a ellos no les genera, digamos, un cortocircuito en la cabeza. Es obvio que no iban a estar a favor, pero han sido disciplinados. Bueno, tuvieron que hacerlo porque ahora el CERVEL nos obligó en el fondo a decir, ¿usted está a favor o en contra? Y ahí están todos los partidos del Frente Amplio, algunos asustados en el fondo porque sí que sale este proceso. Y el socialismo democrático. Socialismo democrático, que es parte del gobierno, y el Partido Comunista, que decir, y la democracia cristiana, que los engatusaron ahí con un pacto electoral municipal anticipado, fuera, digamos, de cualquier razón lógica, digamos, se adelantaron y dijeron, mire, si ustedes están acá, probablemente hagamos algo parecido dicen de amarillo y demócratas con el a favor. Mira, amarillos y demócratas... Porque ellos no, ninguno de ellos, si mal no recuerdo, ninguno de ellos participó del Consejo. O sea, fue que no tenían representantes ellos como partido se subieron después, pero no habiendo tenido... Fueron importantes en la campaña del rechazo, claro, pero sí. Fueron muy importantes. Pero ellos todavía no se constituían como partido, no alcanzaron a presentar listas para participar en las elecciones y tener, digamos, consejeros electos. Pero esa lectura la teníamos lo suficientemente clara los partidos republicanos y los de Chile Vamos, y nos acercamos a ellos, participamos, digamos, en muchas mesas de conversación, de discusión. Buena parte, digamos, de los esfuerzos que se hicieron por ampliar la mirada precisamente fue recogiendo lo que ellos mismos en el fondo fueron a exponer al Consejo. Se generó un trabajo que a mi juicio terminó enriqueciendo profundamente el texto y hoy día los tiene a ellos a gusto defendiendo, quizás poniendo el foco... No sé si tan a gusto, porque han dicho, obviamente, cada vez que pueden dicen... Obviamente que no nos puede gustar todo, han hablado también de, se podrían hacer, si es que una vez que si gana el a favor, se pueden hacer algunas modificaciones en los temas que no estamos tan de acuerdo, y han aclarado que no van a hacer campaña con ustedes, que van a tener su propia campaña por el a favor. Eso es así, y eso es bueno que sea así, porque ellos probablemente van a poner el foco en ciertas materias, una constitución es muy amplia, y ellos van a poner el foco en ciertas materias que son precisamente más representativas de lo que dice su electorado, la gente que se ha fijado en esos partidos, gente más de centro, y nosotros tenemos la libertad de poner el foco en las materias que creemos en el fondo más atractivas de este texto, como por ejemplo el eje, digamos, en materia de seguridad pública, que creo que es fundamental. ¿Cómo queda el Partido Republicano y el liderazgo de José Antonio Kast si se da el resultado que hoy día mayoritariamente están anticipando las encuestas? Yo creo que queda más fortalecido que nunca, con una red de Arica Punta. Es que, tal como tú dices, un resultado como hoy día están las encuestas, por ejemplo, Criteria, yo creo que eso no es real. Porque obviamente esos indecisos se tienen que decantar. Y va a haber un resultado que va a ser muy ajustado. Pero si el resultado fuera el que dice Max, digamos, más allá de que las encuestas cuán cercanas estén o no, si ganara él en contra, ¿sí? Sería un fracaso para José Antonio Kast. Y para el partido que era mayoritario dentro del Consejo. Nosotros, Max, nos medimos por la convicción con que defendemos nuestras ideas.
Esa es la única vara que tenemos para medirnos. Pero Y cuando uno pierde, tomamos- así como cuando uno pierde un partido de fútbol, cuando uno pierde una elección, también, Pero tú vas y le dices... también pierde. Tú vas y le... Claro, pero bueno... si no- Objetivamente, digamos. Tú vas y es le un dices a fracaso. Chile, mire, nosotros asumimos un compromiso, representamos a un número significativo de chilenos, nos comprometimos a trabajar intensamente para lograr un texto que representara a la ciudadanía, que recogiera lo que escuchamos, digamos, en campaña y que efectivamente, si es que llegábamos al convencimiento que teníamos un texto mejor que la Constitución actual, íbamos a salir a pedir su voto. En eso estamos hoy día. ¿Y es mejor Si que la no es Constitución actual? Sí, Convencidos. totalmente convencido. Ya. O sea, esta es mejor que la Constitución de Pinochet. Es que esta constitución lo que hace, esta propuesta constitucional, recoge perfectamente la tradición constitucional chilena, recoge lo mejor de la constitución del 80-2005 e incorpora todo lo que necesitamos para los desafíos de hoy día. O sea, la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, este último no existía en el 2005, no como por lo menos lo conocemos hoy día. O sea, ¿a quién se le habría ocurrido el año 2000 cuando se crea el capítulo del Ministerio Público y se crea, digamos, la institución, que íbamos a necesitar tener, que existiera, digamos, un fiscal con acción penal en cualquier parte de Chile? ¿Por qué? Porque el crimen organizado se está cometiendo en varias partes simultáneamente. Hoy día, para que se aproveche la investigación que está haciendo un fiscal en Punta Arenas y otro en Santiago, al final del día depende de la voluntad de los fiscales regionales. Eso no puede ser. Cuando lo que tú tienes al frente es a un grupo de personas organizadas que no va a parar hasta tomarse el poder, porque se terminan corrompiendo todo con tal de crecer, digamos, en las materias de crimen. Y a propósito de que esta constitución es mejor que, esta propuesta es mejor que la constitución actual, y como en política lo que importa es lo subjetivo, mucho más que lo objetivo, ¿por qué creen ustedes que las mujeres están el doble de en contra que los hombres respecto a la propuesta actual? ¿Hay ahí algo crítico que están viendo las mujeres en términos de retroceso o crees tú o creen ustedes que esto es solo un relato que ha instalado la izquierda y que las mujeres no tienen nada negativo que verle a esta propuesta en relación a la Hay una caricatura a la actual que Constitución? se construyó organizadamente en el Consejo, es de las pocas cosas en el fondo que Desde el Consejo mismo, cuando todo funcionaba muy tranquilo, y eso fue como lo negativo de que fuera todo tan solemne y tan bien en las formas, que la verdad es que no hizo una mucha caricatura? noticia durante el año. No, la caricatura tuvo que ver con tratar de instalar, a propósito del debate de cómo se protegía la vida del que está por nacer y qué sé yo, y después lo colgaron con un par de cosas más, todas que se fueron cambiando, porque esto pasó por distintas etapas, y trataron como de instalar el fantasma de que esto podía perjudicar a la mujer. ¿Ya? Y cuando tú tienes, yo me dedico a hacer clase de Derecho Constitucional, cuando tú tienes la Constitución vigente hoy día con todas sus reformas y tú tienes esta propuesta constitucional y lo que a ti te interesa es fortalecer los derechos de las mujeres, potenciar y qué sé yo, o sea, es imposible que alguien serio no te diga, o sea, yo creo que el 100% de las personas serias te debiera decir que la propuesta constitucional, asegurando igualdad salarial, asegurando, digamos, la igualdad en cómo se, digamos, accede, digamos, a los cargos públicos, cómo se promueve la participación de la mujer, cómo se instala la corresponsabilidad, un concepto que es tremendamente relevante, y tantas otras cosas, es imposible que te digan que los derechos de las mujeres están mejor en la Constitución vigente que en la propuesta constitucional. Pero tal vez pesó más o pesa más eso que usted dice que es una caricatura, pero que tiene algo de real. Porque la verdad es que yo entiendo que hay varias interpretaciones y depende de cuál es el abogado constitucionalista el que le pregunte la interpretación que tiene. Pero el tener definido en la Constitución la defensa de la vida de quien está por nacer podría significar que alguien en el futuro intente recurrir al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la ley de aborto en 3 causales. Podría hacerse. Hay constitucionalistas que así lo dicen. Pero déjame terminar. Y lo que está claro es que con eso es imposible tener una ley de aborto abierta por semanas sin causales en nuestro país. Esa es una caricatura... ¿Pero no es así? Pero no es así para nada. Y de hecho, Hay republicanos que... Luis Silva reconoce, en algún momento reconoció que efectivamente con el quien está por nacer, lo que buscaban de alguna manera era que no existiera esa ley de aborto libre. No, pero por favor, o sea, a ver, una cosa son las 3 causales, otra cosa el aborto. Sí. Y hay una premisa que no es correcta, perdón, pero que hay constitucionalistas, digamos, con miradas distintas. La verdad es que no.
Hay opiniones de personas que trataron de instalar de que un cambio, que es un poco burdo, porque en el fondo tratar de decir que el Tribunal Constitucional cuando tiene a la vista esta materia, es decir, en el fondo la protección de la vida de lo, él o quien está por nacer, piensa, digamos, o descarta que lo que hay ahí es vida. Ese no es el debate que a mí me tocó, sí. ese tema, digamos, en el Congreso. Nadie lo tiene en duda. Pasó por el Tribunal Constitucional, nadie lo pone en duda, si es obvio que es vida. El debate, digamos, de la penalización del aborto y sus excepciones es distinto. Tiene que ver, digamos, con algunas personas, en el fondo dicen, en estos casos va, en este caso no va, y es eso. Pero lo otro es simplemente, porque alguien me podría decir, bueno, pues entonces, ¿por qué perseveraron en el quién? Es como una pregunta obvia que me diera. O sea, si esto, ¿Te contesto el tiro? si esto efectivamente no afectaba y no iba a afectar la ley de aborto en 3 causales, ¿qué sentido tenía abrir este flanco? Bueno, en el principio lo que nosotros queríamos era acentuar que efectivamente lo que hay ahí, esta Constitución lo que hace es fijar el foco en las personas, desde principio a fin. Y dentro de ello, por cierto, que el derecho a la vida es algo importante y también tenía que estar reflejado ahí. Pero si en la Constitución vigente, esto te lo va a responder por Jaime Guzmán, estaba con el quién. Esto te lo va a responder de una manera tajante. Tanto es así que cuando se genera una pelotera y se presta para la caricatura, que igual entorpece el debate y qué sé yo, se pone sobre la mesa la posibilidad de volver exacto a la versión que se tiene en la Constitución hoy día. ¿Y qué hizo la izquierda? Prefirió no votarlo. Es decir, si es que alguno de ellos tenía verdaderamente el fantasma que esto podía afectar las 3 causales, es mentira, porque tuvo la opción de votarlo y no lo hizo. ¿Ustedes no lo sienten como un paso en falso? Pero totalmente. ¿No? Pero de ustedes, de haber abierto un flanco en un tema que... No. Para nosotros, en el fondo, desde la perspectiva de las 3 causales, siempre hemos dicho que esto, la penalización del aborto, es materia de ley. Otra cosa es la consagración en la Constitución del derecho a la vida. Y la posibilidad de tener una ley que a muchas mujeres les hace sentido, por eso vuelvo al tema de la mujer, una ley que permita el aborto sin causales, el aborto libre según semanas, como existen en otros países del mundo. Con la definición del quién está por nacer, ¿no se hace imposible? No, o sea, pueden presentar perfectamente un proyecto y se tendrá que discutir y por algo en el fondo dice la ley protege. Ese es el tema relevante. Cuando se discutió esto había varias alternativas y lo único relevante en el debate era si es que era la Constitución protege o la ley protege. Y lo que quedó y la discusión al final se enredó en algo bastante poco significativo, pero lo relevante ya se había zanjado. La ley protege y en eso no se innovó porque se mantuvo, digamos, la redacción que venía de la Constitución. Y hablando de las caricaturas, el mantener y el incluir la exención de contribuciones en la Constitución, ¿eso lo siguen defendiendo? Pero ¿Cuál es el objeto de eso? Eso es fundamental, porque desde el momento que tú elevas a categoría de derecho fundamental el derecho a la vivienda, algo que nos llegó así, para ser franco, o sea, no fue una indicación nuestra, llegó de los expertos. Cuando tú tienes un catálogo de derechos fundamentales, no es como cualquier derecho, o sea, tienen una consecuencia que es muy profunda. No puede haber nada que lo afecte. No puede haber nada en el fondo que entorpezca el que Cristian ejerza sus derechos. Yo no podría decirte a ti que te voy a cobrar cada 3 meses para que puedas ejercer tu libertad de emitir, digamos, opinión alguna. Imagínate que yo te cobrara cada 3 meses para que puedas emitir opinión. Bueno, es lo mismo. Cuando tú estás en el catálogo de derechos fundamentales no puede haber algo que efectivamente lo entorpezca, que es lo que ocurre en la práctica con las personas que tienen que cada 3 meses pagar y cuando ya no tienen los mismos ingresos simplemente tienen que abandonar su casa. Así no se ejerce un derecho que apela directamente a la dignidad de las personas como lo hacen todos los derechos fundamentales. ¿No es una medida populista? Para nada. Y me llamó la atención leer a una persona, un destacado académico, que en general, digamos, cuando no son juristas, como que tienden a pensar más en la recaudación, porque ahí tiene un problema. Más que populismo, hay un problema. En la recaudación, en que es uno de los impuestos, tal vez el impuesto más progresivo que tenemos. Regresivo, o sea, progresivo. Progresivo. No, por lo tanto, es decir, regresivo. Pero no es así. Pues. No, es regresivo quitarlo. A eso voy. Por eso, o sea, y eso lo reconocen. Las casas más caras pagan más impuestos. Y la gente que paga contribuciones en este país. A eso se le dice que es regresivo, en el sentido, digamos, de que no favorece a la persona que más lo necesita. El tenerlo hoy día, o sea, el sacarlo, como ustedes plantean en la Constitución, es beneficiar a la gente que tiene más ingresos. Mira, que vamos son a la hacer un gente que ejercicio. paga contribuciones. Una familia que tiene una casa que vale
100 millones de pesos. Otra familia que tiene una casa que vale 100 millones de pesos. Estas familias de clase media, una tiene ingresos de 700.000 pesos, la otra tiene ingresos de 3 millones de pesos. Evidentemente, con el pago de contribuciones, porque las dos están afectadas, de 49 millones para arriba están todas afectadas, esta familia, tarde o temprano, va a tener que abandonar su casa. Eso sí que es regresivo. Y eso es una injusticia. Pero y esta también lo corrige. pero también es ahora, regresivo. esa injusticia que le da, digamos, sustento y fundamento al final, digamos, a la medida, no es la razón de fondo. La razón de fondo es que si es que tú quieres perseverar en que el derecho a la vivienda tenga consagración constitucional, tú tienes que necesariamente hacerte cargo de que no puedes entorpecer el ejercicio de ese derecho. No alcancé a terminar cuando les decía lo de este académico, que decía, mira, es insólito, nunca he visto en una constitución en el mundo, creo que salió hoy día, en el mundo he visto que se hable, digamos, de una exención a las contribuciones. Bueno, en Chile, en un año más se cumplen 100 años desde que se instaló una exención a las contribuciones, a los templos y a las dependencias inmediatas. Entonces, hay que saber un poquito cuando se está tratando de meter en temas que uno no maneja tanto, yo le diría a ese economista. Ya, pero si hay en un tema en que hubo una especie de opinión transversal entre economistas de todos los lados, era que este tema, primero que los impuestos no Sí. deben ser materias constitucionales. Es Y que esto eso- es un tema de impuestos, más allá de que el argumento sea para poder soportar, digamos, y argumentar el derecho a la vivienda. Finalmente es un impuesto. Y en general no son materia constitucional, en Yo general. estoy- Y eso lo acuerdan todos. Mira, el acuerdo que tienen los economistas, me tocó conversar con muchos de ellos. Y la parte jurídica, cuando yo les explicaba, mira, así como las matemáticas tienen que calzar, las instituciones jurídicas también tienen que calzar. Y esa parte ya te la empezaban a entender. El acuerdo que tenían todos y estaban en unísono, digamos, en la materia, es que efectivamente genera una menor recaudación que es del orden de los 200 millones de dólares, que efectivamente la Constitución se hace cargo en una disposición transitoria de que en un tiempo determinado el gobierno tiene que presentar un proyecto de ley para decir cómo se va esa menor recaudación a reemplazar para que el Fondo Común Municipal no tenga ninguna merma. Con más Hubo- impuestos que ustedes no quieren. Mira, curiosamente nosotros siempre hemos sostenido, eso ya da para otro programa en todo caso, pero en la medida que tú le disminuyes la carga a las personas y particularmente a las entidades productivas, se generan más ingresos. Ya, esa ya es una teoría que es súper discutible, pero tendríamos que tener otro programa. Arturo Ejella, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Estado Nacional Prime. Gracias a ustedes, pues que estén bien. Y nos vamos a una rápida pausa. Si no puedes tener el control de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración con banco, flujo de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UF al año, toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Pausa y ya estamos de vuelta con más.